Mari Carmen, la baronesa Thyssen, pues siempre, evidentemente, es una gran figura en España en el mundo del arte y muy importante, pues siempre le he enviado cosas, ¿no? Relacionadas a mi trabajo. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Vida Podcast. Hoy Víctor Artamendi y yo cogemos los pinceles, cogemos un lienzo en blanco para conocer mejor a George Ward. Bienvenido a Vida Podcast. Muchas gracias por invitarme a vuestro espacio y es un placer conoceros. Hoy el placer es nuestro, desde luego. Vamos a conocerte porque seguro que merece la pena. Vamos a empezar por el principio, como siempre. Cuéntanos, ¿cómo empezaste de pequeñito a pintar? Cuéntanos un poco. Bueno, la historia mía es como casi todos los artistas, pues de pequeño lo que tenemos es pues una atracción por la pintura, el modelado, etcétera, etcétera, ¿no? Por las artes, ¿no? Y bueno, cuando uno es muy pequeño, pues prácticamente todos los niños dibujamos y pintamos y hacemos la plástica, ¿no? de lo que es el arte, ¿no? Y al final, pues hay niños que siguen y otros que pues se derivan a otras cosas, ¿no? En mi caso, pues yo seguí, mientras mis amigos iban a jugar a fútbol, yo me quedaba dibujando y pintando, ¿no? Y poco a poco pues me fui profesionalizando. Pues de pequeño me gustaba mucho la pintura y el dibujo y empecé muy tempranamente a pintar. Por ejemplo, a los 10 años ya tuve mi primer contacto con un óleo, con un Renoir, que hice una copia de un Renoir. Eso fue un poco lo que, digamos, pues fue ese antes y después, ¿no? En el tema ya de presentarme a concursos y luego el dibujo, evidentemente, que es anterior a la pintura, pues de pequeño pues los garabatos, en fin, es un poco toda la trayectoria que tenemos los artistas de muy pequeñitos, o sea que es un poco autodidacta, ¿no? Se puede decir. ¿Y tu entorno, tu familia, los amigos del cole, qué pensaban cuando te veían, ¿no? Esa evolución? Al final la mayoría de humanos nos quedamos en el típico garabato. Sí, bueno, ya sabéis, pues eso destaca un poco cuando vas al colegio, pues ya te ponen ese apodo del pintor o de dibujante, ¿no? Y, ¿eras el pintor de la clase? Exacto, y bueno, pues ya de pequeño ya destacaba, ¿no? Y de alguna manera, pues a mí me ha gustado siempre también un poco el tema de los insectos, la naturaleza. Entonces, pues el arte y la ciencia ha ido de la mano. Siempre ha ido un poquito, pues involucrado una cosa con otra, aunque claro, evidentemente las etapas que he tenido en mi trabajo de siempre ha sido más bien en la primera época fue muy variada también, aparte de naturaleza pinté retrato, pinté modelos, pinté marinas, bodegones, etcétera, etcétera, ¿no? Hice pues como muchas temáticas y luego pues con muchas técnicas diferentes, ¿no? Pues el óleo, quizás lo primero que los niños pintamos con acrílico, luego ya vamos creciendo el óleo. Yo en el caso del óleo pues empecé casi muy pequeño y ya después pues vas probando el pastel, la acuarela, etcétera, etcétera, incluso la técnica mixta, ¿no? Ya pues con 15, 16 años ya empiezas a hacer pruebas, ¿no? Con disolventes, con la química de los materiales, ¿no? de las artes, ¿no? Y bueno, en principio pues todo desemboca un poco a la obsesión por el medio ambiente, por la naturaleza, la biodiversidad. La entomología es una de las pasiones que me han perseguido siempre, por una cuestión quizás de biodiversidad, de variedad, de color, formas, ¿no? Todo lo que te puede ofrecer y el misterio que esconde detrás de todo aquello. También es cierto que mi madre pues, me llevaba a exposiciones y ya conforme fui haciendo más mayor ya entré pues, en los viajes a Londres, a muchos sitios para ver los museos, conocer a los prerrafaelitas, conocer ese mundo tan intrigante, ¿no? De la pintura de los grandes artistas, ¿no? De la pintura de toda la historia, ¿no? Y también pues cierta, digamos, obsesión con el simbolismo, con el surrealismo, digamos. Siempre ha sido un poco lo que ha estado un poco permanente en mí, ha sido el realismo, ¿no? El hiperrealismo me ha gustado mucho y lo sigo practicando, ¿no? Y de alguna manera pues es una pintura que si la veis tiene mucho detalle y está muy documentada, que luego acaba a veces siendo cuadros que tienen simbolismo y hay veces que son meramente paisajes con naturaleza, ¿no? ¿Te consideras autodidacta, has dicho? Sí. ¿Verdad? ¿De dónde sale esa inspiración, esas técnicas? Bueno, mi padre nació en Líbano, mi familia, digamos, es de Oriente Medio, por parte de mi padre, y bueno, pues de alguna manera
ese horror vacui que reflejo en la pintura creo que son un poco el reflejo de esos adamascados, ¿no? El color de las especias de esas tierras, porque yo de pequeño sí que hice varios, mis padres me llevaron varios viajes allí y a los 30 años, que fue el último viaje que hice, pues hace 24 años, pues estuve por Siria y Líbano, bueno, pues fue un poco la última visita que hice, ¿no? Y ahí te llevas pues la esencia y la inspiración de las formas, los colores, lo que os decía un poco, los olores, las especias, todo ese, digamos, esas preciosidades, ¿no? de ese mundo, ¿no? Y bueno, pues sí que es cierto que ya cuando empecé a profesionalizarme, a una edad muy temprana, mis padres se asustaron un poco, ¿no? Porque realmente el mundo de la cultura es muy difícil. Y sí que trabajé en cosas paralelas mientras estudiaba, y hubo momentos que pintaba, estudiaba y trabajaba en otro oficio, ¿no? Hasta que llegó un momento que ya pues, me deshice de los trabajos y me profesionalicé y vivía pues, solamente y vivo de este trabajo, de lo que es el ser pintor, ¿no? O sea, ¿cuándo se puede decir que te profesionalizaste? ¿Cuándo puedes decir tú, bueno, ahora vivo de mi arte, ¿no? Claro, eso es digamos, una elaboración que se va cocinando poco a poco. Es decir, cuando tú haces tus primeros pinitos, el primer cuadro que vendí fue a los 15 años. Y el primer concurso pues fue en el 82, yo nací en el 71, el concurso de la Diputación General de Aragón de dibujo, ¿no? Primer premio. Bueno, antes había ganado otros concursos de la escuela, del colegio y tal, pero ya digamos que ese concurso en el 82 fue un poco algo más serio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces todo juega un poco, te vas presentando concursos, vas lanzando proyectos para exposiciones, te vas presentando pues a unas galerías, a otras, y al final pues toda esa profesionalización culmina en un momento en que ya pues, trabajas plenamente en eso. ¿Qué año? Pues tampoco se puede decir. Cuando he dicho que es una cocina y que se va elaborando poco a poco es porque todo lo que hay detrás es un concadenato que influye al final, ¿no? Y desemboca en ello. Pero podríamos decir que llevo desde los 20 y pico años trabajando continuamente y bueno, ganándome el pan con mi trabajo, ¿no? Bueno. ¿Estudiaste aquí en la Escuela de Arte? Sí, estudié en la Escuela de Oficios, Artes, ¿verdad? fui a alguna academia también. Recuerdo en ese tiempo, que era muy niño, me llevaron a Atrium, bueno, pero al final Atrium, una academia que estaba en Francisco Vitoria, cerca de Francisco Vitoria, Residencial Paraíso era, sí. Y bueno, pero yo esa huella ya la llevaba dentro, yo trabajaba mucho en casa, entonces fue entrar ahí y salirme y seguir. Y una época más posterior y ya pues con una edad un poquito más mayor, ir a la Escuela de Artes, y en la Escuela de Artes pues hacer contacto con la gente y bueno, conocer a todo el mundo, digamos, de la institución, todos los alumnos y todo muy interesante. Pero bueno, me ha acompañado siempre la pintura a un nivel solitario. Es decir, que esto ya me viene un poco pues, de pequeño. Entonces, luego nunca me metí en una carrera, nunca fui a hacer Bellas Artes, ¿no? Por unas cosas u otras, siempre me ha gustado más investigar solo y desarrollarme solo. A partir de modelos, a partir de viajes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que me constituí académicamente, de alguna manera, a nivel solitario. Pero ese academicismo es un poco casi altruista, es de alguna manera es autodidacta, como hemos dicho antes. Entonces, el academicismo, que al final es necesario, sí que es cierto que es un poco enemigo de la creación. Porque cuando uno entra en una academia y empieza a trabajar, ¿no? Empieza a realizar técnicas, copias, etcétera, etcétera, lo que el maestro le va diciendo, puede que esa creación que está dentro de esa persona no aflore. Y a mí me ha traído más la creación que el academicismo, lo cual no implica que yo me haya esforzado mucho y haya pasado porque cuando había que hacer una copia de algo había que hacerla perfecta, había que practicar mucho, ¿no? en muchas técnicas y muchos tipos de obras, ¿no? Y bueno, y sí que es importante dejar la creación que aflore, ¿no? Con lo que tú sientes. ¿Cómo es esa sensación del niño de 15 años que vende su primer cuadro? Bueno, pues es un agrado, ¿no? Es un triunfo, ¿no? Porque claro, es la primera venta. Creo que fue un legionario que me hizo un encargo y fue un óleo pequeñito, un monje, y ahí pues, bueno, pues se remuneró y ya empecé a
¿no? Que ves, trabajar, que ves que lo que haces, ¿no?, tiene sentido, Sí, y alguien lo valora y... Exacto, se materializa en una moneda, ¿no? Y esa moneda es lo que te permite ir creciendo poco a poco, pues a día de hoy pues con un estudio de 120 metros, luego pues un almacén, etcétera, etcétera, ¿no? Pues para mis viajes, ya te constituye todo pues de alguna manera a largo plazo, ¿no? Es un concadenado, como hemos dicho antes. Y ahí lo que has dicho antes de esa academia, también el mercado o los encargos cortan la creatividad o la fomentan. Claro, depende. Cuando uno entra en temas de encargo, es cierto que hubo una época que yo hacía mucho retrato. Evidentemente no siempre te apetecía hacer un retrato, ni a veces pues la casa del pueblo o el paraje tal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que trabajar muy duro y hay que estar ahí tragando mucho, ¿no? Y también sacando buenas cosas, evidentemente, pero lo que uno quiere lograr es vender lo que uno, digamos, le apetece hacer. Y bueno, ese sueño lo he tenido siempre, porque yo siempre he tenido muy claro que quería hacer esto, lo otro, o me llamaba esto y luego me llamaba lo otro, pero al final los insectos y las flores y todo este universo floral, pues el paisaje, pues que es lo que a mí me atraía de pequeño, con su simbología, con etcétera, etcétera, pues lo estoy, digamos, sacando adelante, ¿no? Es decir, yo vendo lo que hago. Digamos, un pintor de encargo, claro, si está siempre uno con los encargos, lo que te dice el cliente, evidentemente ahí no puedes dar tu impronta, no puedes decir, hey, mira, este es el auténtico George Ward, ¿no? Y ahí, pues en ese sentido tengo suerte porque de alguna manera hay que ser flexible también, ¿eh? Es decir, que me aterriza un cliente y me dice, oye, me gustaría pues una obra, me ha encantado este cielo o esta montaña, entonces ahí hay un debate. Y en ese debate es cuando se puede generar una obra que puede gustar al coleccionista y tú expresas tu sinceridad total con lo que haces, ¿no? Que por cierto es como mejor va a quedar siempre, cuando uno trabaja en algo y lleva el mando. Y en este caso, pues, en fin, hay suerte. Claro, supongo que trabajas con más libertad, con tu inspiración, con tu forma de crear, que cuando alguien te impone, ¿no? De cierta forma, imponer lo que tienes que pintar, ¿no? Así es muy importante porque, claro, en mi caso, yo no sé, otros artistas, estamos de todo, ¿no? Pero en mi caso tengo como una presión siempre constante, ¿no? Una presión que uno no se conforma con decir, he hecho una gran obra, siempre hay una búsqueda y en esa búsqueda pues hay un afán por conseguir la obra de arte perfecta o la obra de arte que sea sublime, ¿no? Y nunca ves que llega, entonces eso empuja a superarte cada día y por eso digo que es como una presión. Es alguien que te pone un pincho en la espalda y no puedes ir hacia atrás. Entonces, el trabajo se vuelve lento, más meditativo, el trabajo escapa un poco al tiempo y hay veces que sí, es verdad, que claro, el tiempo hay que traducirlo en economía, es decir, un encargo vale tanto, pero cuando ya se generan ciertos retos, pues claro, ahí tienes que preocuparte de cotizar para que eso que puedes generar o materializar sea digamos, que cuadre, ¿no? Las cuentas, ¿no? Porque claro, cuando tú estás en el arte, al final te vuelves empresa y las empresas a final de año lo que tenemos que hacer es, bueno, en mi caso pues no soy empresa porque soy un autónomo de un solo trabajador, pero tienes que cuadrar las cuentas, es un balance anual y dices, vamos a ver este año cómo ha salido, ¿no? ¿Y cómo dirías entonces en ese sentido? ¿Qué renta he sacado? Sí, perdona, ¿cómo se divide, por ejemplo, una jornada de tu trabajo? Me refiero, lo que haces por encargo y lo que haces por amor y por arte. Bueno, ¿cómo dirías? Sí, realmente más que digamos división en ese aspecto, lo que hay es una división en cuanto a formatos. Yo hago varias obras a la vez. Trabajo en un cuadro de gran formato y luego trabajo en cuadros más pequeños. Puedo llevar 3 cuadros en el mismo día, es decir, un poquito en pues un poquito pues son 6 horas en otras tantas. Estás todo el día pintando.
Y claro, y siempre son pocas horas. ¿Por qué? Porque cuando no toca pintar, lo que toca es hacer, pues resolver unas cuestiones, por ejemplo, de copyright, de certificaciones oficiales para la obra. Hay muchas cosas involucradas en esto, ¿no? O hacer un viaje para conocer a una persona que está interesada en tu trabajo o hacerla venir. Entonces, claro, el tiempo desaparece y ves que dices, ostras, ya ha pasado el día. ¿Qué ocurre? Que es una manera de estar en el mundo al final, es una manera de ser, entonces estás todo el día trabajando. Y cuando estás durmiendo, cuando abres los ojos, ya sabes, ya empieza el cerebro a trabajar. Ya empiezas a decir, mira, pues ya sé cómo voy a resolver ese trocito del cuadro de ayer que no sabía que... Pues hay veces que lo planeas y otras veces das lugar a la improvisación, ¿no? Entonces el planteamiento realmente es más a nivel de formato y el encargo pues siempre está ahí, porque siempre hay gente que le interesa una obra de este tipo, tal, ¿vale? Pero bueno, en principio pues se pueden juntar a veces 3 encargos llevados de mi mano, evidentemente. Sí, lo que decías, al final hay que estar trabajando casi siempre, y cuando decían algún famoso por ahí que la inspiración me pide trabajando, ¿no? Exacto, eso es una frase que es aplastante y es así, es la única manera. Hay una manera de hacer las cosas y en mi caso yo creo que es materializando algo bueno, es que tienes que invertir muchas horas, porque tú puedes desarrollar una teoría, pero la gente tiene que verlo. Tiene que entenderlo de una manera, pues en mi caso, pues un artista plástico, pues es algo que es visual y a mi tendencia, la tendencia que cada uno elige, porque hay pintores que les gustan más otro tipo de cosas, ¿no? Pues otras formas, más el constructivismo, más etcétera, etcétera, ¿no? Ahora las tendencias en el mundo del arte las han mezclado todas, ¿no? Y yo pues más o menos lo que hago es un mundo pues, que se puede averiguar lo que es decir, es un figurativismo, se puede decir, y todo con naturaleza, ¿no? La gente ve algo ahí y ya lo reconoce, pero luego evidentemente tienes que explicar porque hay un trasfondo detrás de esa obra. Tienes un estudio aquí en Zaragoza. Sí, ¿verdad? tengo un estudio, es un estudio muy bonito, pues he estado en ese estudio, lo compré hace 25 años y lo he ido transformando, es un estudio con 2 plantas, en total son 120 y 120, arriba 240 metros cuadrados, en el que digamos expones las obras, es un espacio privé, es bajo cita previa, no está a pie de calle para que la gente entre, sino que tienes que llamar y yo pues me llamas por teléfono, yo te atiendo y te hago una cita y te enseño lo que es el espacio. Entonces ahí puedes encontrarte pues un taller donde trabajamos mi esposa y yo, porque mi esposa Marisa Arroyo es artista también, ella es profesora en la Escuela de Artes, y ahí tenemos un espacio donde trabajamos conjuntamente y exhibimos nuestra obra. Es una exhibición un tanto peculiar, porque está muy abigarrado todo. Porque, ¿qué ocurre? Que cuando trabajas en una exposición, o te trabajan una exposición para ti, es decir, una colaboración, pues hay distancia entre las obras para que el público pueda... Pero en el caso de un estudio de arte, pues no, pues que ahí el espacio, lógicamente, a no ser que tengas una nave, que bueno, ya es otro concepto, el espacio pues es oro y necesitas exponer lo máximo posible. Y bueno, pues sí, os invito a que vayáis y a conocer el espacio porque es curioso, es muy interesante. Y la otra parte del pintor, ¿no? Vender los cuadros, enseñarlos, enseñar espacio, sí. Venderlo, ¿no? Bueno, la venta de lo que es el arte es compleja. Yo realmente no vendo, me gusta que me compren. Es decir, yo ofrezco, enseño lo que es la obra, explico, los precios están puestos, informo, pero no soy un vendedor. Lo que se vende es la obra. Y el que quiere la puede adquirir, es un producto, ¿no? Pero hay gente especializada en esto, pero es difícil, porque yo tengo amigos galeristas y la verdad es que ya me cuentan, ya veo que, aunque he expuesto en galerías, he visto que es un mundo muy duro, muy complicado, porque todo esto está involucrado también en la educación.
es un tema educacional. Comprar arte, ¿qué es lo que es, no? Pues hoy en día gran parte de la gente que puede comprar arte no lo compra por sentimiento, lo compra por inversión. Es decir, voy a comprar esta escultura de fulanito de tal, este grabado, esta pintura, pues porque es un valor en alza cara a un futuro, una inversión, como aquel que invierte en oro, aquel que invierte en un inmueble, ¿no? Claro, no es la manera, es interesante porque tú tienes tu dinero protegido de alguna manera y luego tienes que tener también mucho olfato para saber qué artistas son los que interesa invertir en este momento, es complejo. Luego el tema de las cotizaciones también son muy complejas, es decir, un artista tiene que trabajar en su obra y lo que no tiene es nunca que bajar la cotización, o entiendo que ese es un poco mi manera de actuar, ¿no? Con mi trabajo. En cuanto se devalúa la obra, ahí has perdido. Y luego también hay un estudio que dicen que la producción es muy importante. En mi caso la producción es muy justa, es decir, que no hago mucha obra, pero tampoco hago muy poca. Claro, ahí el tema de la cotización influye, el tema de hacer muy poquita obra, luego hay casos aparte, por ejemplo Leonardo da Vinci no tenía una gran producción, pero claro, las obras son casos totalmente aparte, pero por lo general el tema de producir mucho o producir muy poquito es enemigo de lo que es la cotización. Y bueno, me he perdido con el tema que estamos hablando, que era la otra parte del trabajo del pintor, del vender la obra. Sí, lo que es vender la obra. Y me has dicho que al final era la cotización del galerista, ¿no? Y que era muy difícil ese mercado. Claro, el tema de la pintura, en mi caso, o el tema del arte, pues tienes que tener o bien un marchand, o bien un galerista, o bien puedes funcionar por ti solo. Luego hay como dos vertientes. Está la vertiente institucional, en el que digamos tú te relacionas con la institución a nivel cultural solamente para ofrecer digamos la posibilidad de colaborar en exposiciones difusoria, a nivel de difusión, simplemente promoción. Ahí digamos eso no puede cotejarse como una venta. Es decir, si hacen una exposición en una sala de un ayuntamiento, un gobierno, etcétera, etcétera, pues ahí desde luego no está el punto rojo que se pone en la galería y no hay, digamos, un ánimo a que la gente adquiera obra, ¿no? Entonces la adquisición se hace en otro tipo de ambientes, sería la galería o bien el marchand. El marchand realmente es una figura en el arte que no tiene un espacio, pero tiene una agenda de clientes y que mueve al artista con esa agenda de clientes. Y el galería, pues el galerista, la galería de arte es, digamos, un espacio físico en el que también he conocido galerías que han tenido su marchand y luego el galerista que hacía las exposiciones de los artistas, ¿no? Entonces, en mi caso, pues soy un pintor que se maneja más institucionalmente. Me gusta tener una relación institucional. Luego, el tema de lo que es la venta, pues es complejo. Tienes que hacer una buena imagen corporativa, tienes que trabajar en muchos ámbitos, algo en las redes sociales, evidentemente. Digo algo porque no queda tiempo. En las redes sociales es un volcán de cosas, de ideas y hay gente que se profesionaliza en las redes sociales y cada uno una pequeña parte, ¿no? Como vosotros sabéis. Pero claro, y el tema de también darse un poco a conocer en los medios públicos, todo esto es una construcción que ayuda a tu trabajo. Sí, bueno, la marca personal que se habla tanto, pues la figura del pintor es mucho más importante, si cabe, que en cualquier otro sector, ¿no? Sí, que además que hace un rato he oído una palabra que me ha gustado mucho y es cierto que hay que creer en lo que haces. Me ha gustado, he oído a una chica hablar de eso y me ha gustado mucho lo que ha dicho, de decir, no hay que preocuparse tanto del envoltorio, que todo llega, ¿no? Y entonces yo un poco, en esa época lo hice así, ¿no? Yo trabajé mucho, creo mucho en lo que hago y luego ya vas decorando, vas dándole un halo, digamos esa alfombra mágica que llega al coleccionista o que ofrece, ¿no? Es atractivo, ¿no? Porque hay veces que sí que es cierto, y yo pues soy el primero, ¿no? Soy un consumidor impulsivo, que compras pues a veces porque hay mucha variedad, ¿no? O compras por el color o porque algo te llama, ¿no? Entonces hay un estudio de mercado en el que gestionar una venta de un artículo conlleva rodearlo de ciertas cosas, ¿no?
Y bueno, eso puede ser una estrategia de venta, pero no significa que seas vendedor, sino que tú dejas un medio apropiado para que la gente se sienta cómoda. Por ejemplo, en mi estudio pues invito a un café, charlo un poco. En un principio la gente que entra a conocerme, a la gente a veces les gusta conocer un poco lo que hay detrás de esa exposición del artista, ¿no? Entonces entrar en un estudio de arte pues implica conocer un poco el artista desnudo, ¿entendéis? Entonces tú vas a ver cómo se hace el making of de todo ese producto, ¿no? Y vas a ver pinceles, qué pinceles son, vas a ver disolventes, vas a ver muchas cosas, un poco caótico a veces. En mi caso no, yo soy muy ordenado. Mi mujer, por ejemplo, mi esposa es muy, muy caótica, es mi maestra del desorden y me enseña, pero luego en la sala de exposición pues tener todo un poquito habituallado para que la gente se sienta cómoda. Entonces es interesante, es un tema muy, muy curioso. Hay que tener empatía también, cierta empatía. Por ejemplo, hay muchos amigos que conozco en el mundo de las artes que, caramba, pues es que es un trabajo muy difícil. O sea, si tienes que pintar, que es un trabajo muy introspectivo, es muy autista, y luego tienes que hablar con alguien, es como echar a correr en bici y luego ponerte a correr. Al final las piernas no... Dice, aquí es algo muy confrontado, ¿no? Entonces, gran problema de los artistas es eso, que a la hora de relacionarse públicamente, pues cuesta. Y cuesta pues porque, claro, estás en un mundo totalmente apartado, que aunque hable de la realidad y hable del mundo en el que estamos, es un mundo que cuando bajas, pues ostras, no te apetece hablar con nadie o cuesta. Y digamos, esas agujetas, yo las noto, pero como a mí me gusta la gente y me gusta hablar con la gente, tengo esa pequeña ventaja. Bueno, aprovechando que has traído aquí alguna de tus obras, ahora profundizaremos un poquito más en ellas, pero primero vamos a tratar otro tema, ¿vale? Y es que algunas de tus obras están publicadas en la colección de la Baronesa Thyssen, me parece súper interesante. Cuéntanos un poco todo este tema, cómo surgió, cómo empezó. Bueno, pues sí, fue ahí en el año 2016. Bueno, pues una de mis, digamos, metódicas a la hora, digamos, de publicitarme es mandar cartas, mandar cuando se generan catálogos, por ejemplo, cuando hacen una exposición yo siempre tramito pues que me den X catálogos para luego moverlos a nivel individual. Pues hay que gastar mucho dinero, hay que enviar pues al Instituto de Arte Contemporáneo, la National Gallery, en fin, el Guggenheim de Nueva York, el Guggenheim de Bilbao, todos los que puedas llegar, ¿no? Y entonces al final es una gran infraestructura y Carmen, la Baronesa Thyssen, pues siempre, evidentemente, es una gran figura en España en el mundo del arte y muy importante, pues siempre le he enviado cosas, ¿no? Relacionadas a mi trabajo. Y hay veces que esas personas que les haces llegar el trabajo, pues hay veces que te pueden llamar, ¿no? Y si eres muy insistente, digamos, si no haces más que, digamos, bueno, una exposición, bueno, pues haces el envío correctamente, con una carta adecuada, evidentemente hay un protocolo con todo esto, pues al final puede haber suerte y te llaman, ¿no? Y fue en el 2016 cuando en el Palacio de Montemuzo, una exposición que se celebró, me hicieron una exposición muy bonita, titulada A Tribute to Martin Johnson Heath, es un tributo a Martin Johnson Heath, que es un pintor en el que yo me enamoré precisamente en el Thyssen, porque vimos Marisa y yo un cuadro precioso de un colibrí y unas orquídeas de este pintor, y allí pues me di un flechazo, ¿no? Y dije, aquí tengo que hacer una exposición sobre este pintor algún día, ¿no? Y años después, pues llegué a hacer esa exposición, ¿no? Materialicé ese proyecto, el Ayuntamiento hizo un gran trabajo, el Ayuntamiento de Zaragoza, y ahí Carmen Cervera, Tita, yo le llamo siempre Carmen, pues me llamó, contactó con el Ayuntamiento y luego habló conmigo y bueno, desde entonces pues ya tenemos contacto directo y le mando todos mis trabajos y nos vamos relacionando, ¿no? Entonces, pues bueno, fue interesante porque le gustaban obras, ¿no? Y hubo unas 9 obras de la colección de Martin Johnson que hice ese homenaje, circulares,
que ella se interesó muchísimo, ¿no? Y entonces ahí es cuando en el 2016 pasé a formar parte de la colección Carmen Thyssen-Bornemisza y la verdad es que junto a otros aragoneses, creo que en esa colección estamos 7 artistas aragoneses, los más jóvenes, pues Saura, que falleció en 1999, la hermana del cineasta, y yo, y luego figuras como Goya, Juan José Gárate, Pradilla, etcétera, etcétera, ¿no? Unos cuantos pintores ya históricos, ¿no? Entonces, pues es un elogio, la verdad, poder estar ya con el tiempo, pues la baronesa fue adquiriendo una obra, en fin, pues hay una relación, ¿no? Y es muy, muy interesante llegar a ese tipo de colección porque al final estás en un centro a nivel mundial en el que, digamos, se generan intercambios, es decir, la colección Carmen Thyssen, que al final se conecta con la colección Thyssen de Madrid, la colección Thyssen de Málaga, bueno, los Thyssen ya sabéis que está en Sant Feliu, en Madrid, en Málaga, y luego tienes en Andorra otro Thyssen, ¿no? Y luego está la Fundación Thyssen de Alemania. Al final, pues en ese, digamos, compendio de obras hay muchos comisarios internacionales que hacen intercambio. Por ejemplo, puede ser el Hermitage, o puede ser, en este caso no, porque está la cosa mal, ¿no? En el Hermitage, pues, por ejemplo, el Louvre, o pueden ser o la National Gallery o otros museos, entonces hacen exposiciones temporales, ¿no? En esas exposiciones temporales, en esos intercambios o alquileres de obra, se fijan en ese, digamos, núcleo de piezas que tiene cada país, ¿no? Fundaciones, ¿no? Estamos hablando, y hay veces que museos, ¿no? Y se hacen intercambios o se generan alquileres y tú estás ahí presente de alguna manera y estás en un escaparate visible que puedes llegar a... Y bueno, pues de hecho ya he participado en muestras que, bueno, al lado directamente de Martin Johnson una vez, y ya dije, madre mía, esto fue el mejor elogio, ¿no? Es decir, un tributo que le hice a este gran artista y al final exponer con él, o sea, una de sus obras, madre mía, pues fantástico. Y bueno, pues sí, es un escaparate, una ventana que ofrece para lo que es la interrelación, ¿no? En el tema de... en 2016 exactamente. ¿Y eso lo consideras como un punto de inflexión en tu carrera? Sí, totalmente, sí, sí. Bueno, hay colecciones, estoy presente en colecciones muy importantes a nivel internacional, que no quiero decir, también en colecciones muy potentes de algunas monarquías, que tampoco puedo decir. Por ejemplo, hay una que sí que estuve hace años, en la de Jefas del Assad en Siria, que tienen un león mío, que formó parte de su colección. Y en Arabia Saudita me acuerdo que se hizo un retrato del monarca o el presidente, no sé si en ese momento, porque hay unas sucesiones, digamos, en Arabia Saudita creo que son monarcas o emperadores. Bueno, entonces tuve que hacer el retrato de ese señor, que era el próximo heredero de la corona, y llegó a sus manos para, digamos, estar presente en esa colección. Entonces hay como, digamos, puntos muy curiosos pero el día a día, bueno, lo más interesante es que haya una biodiversidad una biodiversidad, que sea variado donde esté tu obra, que puede estar aquí, allá, pero da igual quién la tenga, ¿no? Evidentemente, si estás en un sitio institucional muy fuerte, pues claro, a un artista le da, pero ya cuando hay una fluidez, ya pues es bonito encontrar a alguien que ahorra su dinerito y oye, y dice, mira, ya tengo mi George Ward, ¿no? Es muy gratificante, ¿no? Es decir... Y bueno, no sé... ¿Y ese retrato de un monarca de Arabia, cómo llega a ti? Bueno, hay un gestor que habla... Bueno, eso fue... Yo tenía 17 años, mi padre en ese momento, bueno, pues mi padre se ha dedicado al tema del comercio, intérprete comercial, relaciones entre empresas árabes y españolas en muchas materias, ¿no? Pues en el aceite, pues en muchas cosas, en el gasoducto, etcétera, etcétera, ¿no? Juguetes, grifería. Y bueno, pues hubo un momento que un señor, pues se interesó, ¿no? Porque tenía que presentarle a la colección una obra mía, en este caso, y me hizo ese encargo, y entonces pues eso fue, digamos, porque muchas veces son frutos de casualidades. Sí. Por ejemplo, la casualidad de que te llama la baronesa, por ejemplo, en ese momento, pero esas casualidades también hay que buscarlas, es decir, hay que ser muy metódico, hay que ser muy perseverante, y hay que trabajar mucho lo que haces, porque cuando logras algo tienes que presentar algo que sea medianamente bueno.
Yo veo que ahora realmente no se trabaja mucho lo que es el materializar algo, ¿no? No se le da mucha importancia, se le da más importancia a lo teórico y a lo demás queda como que dices, bueno, pues casi se puede hacer una exposición sin cuadros, ¿no? O sin arte, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues bueno, yo tengo otra política. A mí me gusta la política del trabajo, yo soy de la vieja escuela, trabajar bien y luego rodearlo de cartas, de un buen marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y ahora que estamos en todo el mundo de la inmediatez, la pintura es reposo, tranquilidad, sí, totalmente. Tiempo, relajación. Por eso es, claro, es que yo veo que estamos atravesando una época, yo, claro, 54 años, soy muy joven todavía, pero caramba, ya llevo años viviendo aquí, en este mundo, y me doy cuenta de que esto va muy, muy rápido, ¿no? Pero ¿por qué ir tan rápido? ¿Para qué? O sea, quiero decir que no por correr se puede llegar a hacer grandes cosas. Yo, de hecho, veo que la historia nos lo dice en muchas cosas, en la arquitectura, en mil cosas. O sea, bueno, ahora, claro, en la ingeniería, la verdad es que sí, la ingeniería es una maravilla, es un avance, la tecnología, de acuerdo, pero no hay que mezclar la rapidez con... Yo creo que todo se hace bien, se hace mejor, bien predispuesto, con tranquilidad, porque lo que se hace rápido, al final es un golpe de suerte que puedes decir, mira, he tenido suerte, pero luego es perecedero eso. No tiene... Los edificios que se hacen rápido no son tan fuertes como un edificio antiguo. Se puede mejorar, evidentemente, pero a veces, y gran parte de las veces veo que mejoramos la humanidad, pero solo externamente. Luego tiene que tener eso chicha para que aguante, no sé si me explico bien, pero veo que... Y luego también la mentalidad que hay de los artistas con lo que es la inmediatez. Claro, es que yo soy muy inquieto y soy una persona que quiero hacerlo ya, ¿no? Pero al final es que no puedes hacerlo ya, porque al final no se puede correr, porque te cuesta un trabajo, por lo menos el listón que tú te pongas, a donde quieras llegar, ¿no? Entonces somos los primeros que queremos materializar algo rápidamente, ¿no? Queremos hacerlo ya, ¿no? Pero si tú eres una persona seria, eso cuesta. Esto es un fruto de muchos años, ¿no? Y con los años vas viendo que necesitas tiempo para trabajar más lentamente. Bueno, vamos a hacer ahora sí un pequeño repaso de las obras que nos has traído. Cuéntanos un poco. Bueno, en este momento os he traído 2 obras pequeñas, porque claro, si no pesan mucho porque tengo formatos muy grandes. En este caso es una serie que saqué de óvalos. Mi pintura en estos últimos 24 años los estoy haciendo en acrílico. Me gusta mucho el acrílico, es un material que yo descubrí hace muchos años ya de pequeño y luego me atasqué mucho con el óleo, me enganché mucho con el óleo, pero ahora estoy trabajando mucho con el acrílico y me gusta mucho el soporte de la tabla, la madera, es como antiguamente, porque fijaros que a través de la historia del arte primero fueron los murales y luego fueron las maderas, los retablos y luego ya vino el lienzo, ¿no? Bueno, en este caso, pues esto es madera, ¿no? Es un DM, los encargo circulares, a veces ovalados, a veces cuadrados. En este caso, pues me los hace un carpintero con, digamos, un método, digamos, de control numérico, ¿no? Que se llama, que te hacen un óvalo que tú quieras o un círculo, una determinada forma, pero con una máquina, ¿no? Y luego esto lo trato con un proceso, evidentemente, de una capa de fondo para proteger lo que es el motivo, un gesso, etcétera, etcétera. Lo que nunca lo barnizo, no me gusta el barniz, creo que es un agente que deteriora las obras con los años. De hecho, los restauradores, pues cuando levantan las veladuras de las obras para restaurar, o sea, levantan el barniz, perdón, se llevan veladuras, ¿no? Bueno, el motivo de este cuadro es la Sierra de Armantes. Aquí me acuerdo que hicimos una excursión, un coleccionista, el director de la UNED, y bueno, estuvimos los 3 haciendo una excursión. Y fuimos al castillo de Armantes, ¿no? Esta exposición fue muy bonita, encontré algún insecto muy especial como es este fásmido, o un insecto de palo, que luego, pues como de costumbre, entre mis libros y documentación entomológica, pues lo investigué para hacer exactamente
También le hice fotos al real. Y esta obra también alude un poquito al incendio que hubo en esa zona, ese desastre forestal que hubo. Por eso vemos que hay un poquito de humo que sale en cada lado, ¿no? Pues en Cervera de la Cañada, entonces toda esa parte de Ateca, pues la verdad que fue desastroso. El Castillo de Armantes, me gusta mucho el paisaje, ya os digo que me encanta el paisaje, y aquí pues disfruté muchísimo haciendo ese castillo, ¿no? Un castillo natural, ¿no? Le llaman así. Es una ruta preciosa que aconsejo a todo el mundo que la haga, vosotros seguramente. Yo sí. Entonces, pues bueno, es una serie que se llama Oval Landscapes, que son paisajes ovalados. Pues el primero fue los Apalaches, que es una gran cordillera que atraviesa el norte de Estados Unidos. El segundo fue el Cañón Rojo de Teruel, el tercero es de la Sierra de Armantes, y entonces así sucesivamente voy haciendo, pues son series, digamos, de obras. Así como esta serie, que son Circular Dreams, es una serie que pues llevo unos 70 cuadros casi, que es la metódica, pues es eso, sobre todo lo que hablamos antes, un acrílico sobre madera, y está como en una caja. Entonces el atractivo de esto es que es como una especie de caja entomológica, ¿no? Casi, ¿no? Sería como preservarlo, porque lleva un cristal, luego lleva dentro un passepartout libre de ácido y luego un marco de madera de haya clásico de museo. Entonces es el interior, pues, de ver una obrita pequeña y ver un poco la simbiosis entre el insecto y la flor, porque siempre hago una lagartija o un colibrí. El colibrí es un animal que me gusta mucho, ¿no? Entonces esa serie Circular Dreams, sueños circulares, ¿no? Son obsesiones, pues siempre están englobados en esta caja, ¿no? Como en un cristal y el passepartout y el marco, mientras que estos siempre están al aire, ¿no? Y bueno, podría deciros que también esta viene de una serie que hice de unos 103 cuadros que están por todo el mundo, que son pequeñitos, son unos cuadritos así chiquititos, y que hice 103, y ahí ya pues acabé la serie, que se llaman Herbarios. Pues lo tiene gente muy curiosa, desde un conde hasta etcétera, etcétera, ¿no? Pues gente de a pie, pues un amigo, pues en fin, pues están todos dispersos por Estados Unidos, por Australia, por Alemania, por muchos sitios, y en España, evidentemente. Qué bueno. Qué guay. Por aquí tenemos que nos has traído también un libro, cuéntanos un poco. Vale, bueno, este libro es un proyecto que hizo mi esposa, Marisa Arroyo, y un proyecto que salió porque ella estuvo unos 15 años involucrada en el tema de la educación, el autismo, en fin, la discapacidad intelectual, ¿no? Con el síndrome de Down, el autismo y otros espectros, ¿no? Pues, y entonces a un chico autista le hizo un libro, entonces sacó una colección con una asociación que tenemos, que es la Asociación Claracol, sacó una colección que se llama La Burbuja Especial. Entonces, de alguna manera, el libro de David Martínez, que es ese chico con un autismo muy profundo, pues hizo, digamos, dio puerta de salida a lo que es esta colección. Luego se sacó un segundo libro, que en este caso cogió ilustraciones mías. En el primer caso fue un poco los dibujos de David, que eran círculos y rayas, y Marisa lo que hizo es un poco direccionarlos, ¿no? Controlarlos, y le hizo la poesía. Y el segundo, que se llama El viaje de Alicia, y el tercero, pues sacó, este es el tercer libro, El buen jardinero, pues sacó, digamos, ilustraciones, recortes de fotografías de mis obras, ¿no? Entonces, pues es un libro pues que tiene también una poética muy curiosa y que, bueno, nos habla de una historia muy bonita, El buen jardinero. Pues no quiero decir nada porque el que quiera leerlo, pues, claro que sí, lo tiene a disposición. Y bueno, pues estos son... Y no son ilustraciones hechas para libros, sino son... ¿No? ¿Cómo? Claro, son fragmentos. ¿Veis, por ejemplo, que quiere parecer un poco que hay algo circular? Realmente es un Circular Dreams recortado y luego combinado con unos trocitos de mariposas, unos recortes de mariposas de otras obras, ¿no? Entonces son fragmentos de obras mías. Por ejemplo, aquí hay dos obras. Es una que se llama Japanese Garden, que es una serie, digamos, de jardines japoneses muy bonita que abrió la baronesa Thyssen. Además, la primera obra la compró ella y me dio ella la idea un poco de abrir esta serie, ¿no? Y luego otra obra que es así la obra Ward casi, que es Rose of the World, o Rosas del Mundo, que es un cuadro circular de 1,13 y que hay como unas 60 rosas y peonías de todo el mundo, pues un poco porque Ward, mi apellido, significa rosa en árabe. El Ward es un apellido inglés, ¿no? Significa guardián, pero cuando fue la invasión inglesa a Próximo Oriente, el apellido Ward se arabeizó y se traduce como rosa.
O sea, me llamo Jorge Rosa, digamos, ¿no? Jorge Rosa y mi segundo Miguel, ¿no? Y bueno, pues por eso digo que es el cuadro War, ¿no? El cuadro de las rosas. Pues un pendiente de la reina, pues aquí un fragmento, este es un fragmento sacado de un cuadro que tiene la baronesa. Este es otro fragmento de, bueno, pues así sucesivamente. ¿Veis? Este es otro fragmento de un cuadro que tiene 450 especies. Y siempre en estos cuentos lo que quiso hacer Marisa, porque ella es un poco la que tiene el hilo conductor de todo, es la que decide y dice, bueno, esto aquí, esto allá, quiero este trozo. Hay veces que pone como recursos, en este caso, pues estas estrellitas hechas por Photoshop, ¿no? Y otro tipo de recurso como puede ser pues troquelados, ¿no? Intentamos que sean cuentos así pues como un poco especiales, ¿no? Este por ejemplo tiene, ¿veis? Luego la poética que tiene, o la poesía, o la historia que cuenta, en este caso son palabras que son verticales, ¿no? Con el hilo de la lluvia, ¿no? Este es un cuadro que tiene pues una coleccionista también. Y bueno, y así sucesivamente, pues de vez en cuando pues va haciendo alguna publicación de algún cuento en este caso pues elige ilustraciones. Estábamos pensando un poquito ahora, quiere hacer algo con su trabajo, ¿no? Pues también os animo a que le entrevistéis y que veáis su trabajo en directo. Pero bueno, este es un poquito, sería mi obra, ¿veis? Este es el cuadro de las rosas, este es un trocito del cuadro de las rosas. Y aquí pues... Es una forma de un catálogo un poquito diferente, ¿no? También, de mostrar la obra de forma diferente. Sí, es claro, es que realmente, bueno, esto realmente se sacó para el tema de los niños con cáncer. Se hizo 2 ediciones. Se hizo una edición a la venta, que es la segunda edición, y la primera la donamos a Aspanoa, que son los niños con problemas oncológicos. Entonces, la asociación de padres con niños. Entonces, donamos, pues se hizo una edición en el viaje de Alicia, que fue el anterior, se hizo, creo, 700 ejemplares de donación y luego a la venta se sacaron 500. Y en este caso fue un poco al revés. Se hicieron, porque se vio que eran muchos ejemplares, se hicieron 500 para donación, para los niños, y luego hicimos por nuestra cuenta, hicimos 700 para la venta. Es un proyecto que luego también contamos en los 3 cuentos que sacó con la Caixa. La Caixa fue, digamos, nos sponsorizó lo que es el tema de las primeras ediciones. Y bueno, se sacó por una asociación que tenemos sin ánimo de lucro que se llama Asociación Cultural Claracol, que rescata un poco los oficios perdidos, el mimbre, la cestería, cosas así pues antiguas, ¿no? que están olvidadas, ¿no? Y por medio de ahí sacamos a veces algún cuento, ¿no? Que esto ya es algo un poco artístico pero más en otro ámbito, ¿no? Bueno, George, hemos sacado ahora una nueva sección en el podcast, ¿vale? Estos 3 papelitos son 3 preguntas que te vamos a hacer. Son un poco más comprometidas, entonces tienes la oportunidad de dejar de contestar una. ¿Vale? Entonces, coge el papel que quieres, la leerás tú y tú decides si la quieres contestar o no. Vale, tengo un comodín, ¿no? Solo tienes un comodín. Si lo agotas en la primera, las otras 2 hay que responderlas sí o sí. Veamos. ¿Cuál ha sido el cuadro más caro que has vendido? Bueno, esta sí que la voy a... ¿Que la vas a contestar? No, esta no. Entonces las otras 2 hay que contestar sí o sí, ¿eh? Vale, muy bien. Bueno, os puedo decir cotizaciones, pero el que más no. ¿No? Pues Lo nada. que tú quieras. Pues vamos a por las otras 2. Vale, vamos allá. Aquí sí que tengo que... Ahora hay que responder sí o sí. ¿Cómo ya? Está en tus manos. Bueno, en tu experiencia como líder, ¿te has encontrado alguna vez en una situación donde tu visión chocó directamente con la petición de un cliente? Pues sí, la verdad es que sí. Sí. Estoy recordando una vez, por el tema de un encargo, ¿verdad? Imagino que ibais un poco... pues sí, fue una vez que se hizo... Ya fue un poco posteriori, porque al final todo esto, pues con los años vas un poco conversando con los clientes y diciéndoles, pues mira, es que esto ya no son encargos, son otro tipo de cuestiones. Puede haber una asamblea para hablar, ¿no? Pero no es lo que tú quieres. Y entonces sí que salió una persona que me hizo un encargo y se empeñó muchísimo en que tenía que ser así, así y así, y luego pues no salió como yo que hubiera querido que saliera, ¿no? Entonces nunca puedes encerrar la idea de
tiene que haber una conversación. Si tú tienes una idea que quieres llevar a cabo, primero hay que hablar. Y luego en ese diálogo puedes... Pero claro, ahí salió alguien que te dijo, no, es que casi fue un poco obligado a decir, bueno, pues vamos allá, ¿no? Vamos a lanzarnos a la piscina y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y por eso, pues salió así. Eso sí, un poco de lo que pueda recordar así a priori, ¿no? Vale. Mi última pregunta. Vamos a por la última. Última pregunta, vale, pues vamos a ver. De obligada respuesta también. De obligada respuesta. A ver. Durante tu recorrido, ¿puedes decirnos un nombre de una persona famosa a la que hayas vendido una de tus obras? Bueno, pues la baronesa Thyssen. No nos hagas trampas, que eso ya lo hemos hablado. ¿Habéis dicho eso, no? ¿Baronesa Thyssen? Sí, la verdad es que, bueno, hay gente que a lo mejor no quiere darse un poco a la luz, ¿no? Por ciertas cuestiones, ¿no? Y yo lo entiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, es que el hombre jefe del Assad de Siria, de Arabia Saudita, luego, pues, claro, más gente que ahora no me viene a la mente ninguno así que se pueda, bueno, así más actual, ¿no? Pero sí, la verdad es que en otras personalidades que no puedo decir, ostras. Bueno, porque claro, cuando tú te pones a trabajar, dices, es que realmente no hay límite, es decir, tú puedes escribir a quien quieras, ¿no? Por escribir, estuve muchos años escribiendo a la reina Isabel II de Inglaterra y nunca me contestó. Y cuando falleció dije, qué pena. Vaya. Porque a veces luego que me contesten, o hay veces que vienen, o hay veces que... Pero claro, esa fue una de las, digamos, frustraciones. Yo siempre he tenido una duda, ¿y cuando hay segundas ventas? Por ejemplo, yo tengo un cuadro y yo se lo vendo a otro. Puede ser que no te llegues a enterar de que lo tiene esa persona, ¿no? Totalmente. Sí, tú puedes conseguir obras en subasta, en un coleccionista que hace un intercambio porque a lo mejor tú tienes otro tipo de obra que le gusta y dice, bueno, pues tengo ya 5 George Ward, voy a hacer un intercambio y yo no tengo nada de este artista que ha muerto, pues tómalo, intercambio. Bueno, hay muchas, digamos, metódicas, ¿no? Pero sí, digamos que yo ya tengo mucha obra, llevo toda mi vida pintando, pues al final, pues haces pues una barbaridad. Lo que sí que me está dando mucho que hablar de la cabeza es actualizar los copyrights de las piezas, porque hay muchas que ya no... Claro, ahora es inmediatez, tienes el móvil, haces la foto y en este caso, cuando ya te profesionalizas, tú alquilas a un fotógrafo, contratas a alguien que he pasado por estudios de fotografía, además muy interesantes, pero que al final la persona menos espera dices, ostras, este es el fotógrafo que me hace lo que yo quiero. Entonces te da un poco esa imagen que es muy importante, porque tú con esa imagen puedes publicar en un catálogo, puedes... Entonces, pues... Pero esas obras antiguas, ¿dónde están, no? Claro, no les hice foto en su momento, estaba en otro ambiente, pues en ese momento yo era otra persona más, menos especializada, menos experta, ¿no? En el tema de... Pero ahora sí, ahora ya la verdad es que llega un momento en que te preocupas mucho de que el control de esas obras o incluso de la obra que digamos que vendes directamente ahora no está en tus manos, ¿no? Pero sí que siempre hay que acompañarla con unas certificaciones oficiales de autenticidad timbradas y muchas veces también, pues, capricho mío de unas hojas explicativas según el cuadro, claro, evidentemente, no una obra pequeña, de lo que hay dentro de esa obra, esos escritos, también los puedes subir incluso oficialmente a copyright. Es decir, que los registros son interesantes, ¿no? Porque luego cuando desapareces, pues bueno, hay algo que está sujeto, ¿no? a lo que es tu trabajo, ¿no? Lo que tú llegas a trabajar. Yo soy de los artistas que sí que creo que es importante la imagen, pero que lo que le doy peso es a mi obra, ¿no? Otros artistas se dan más peso un poco a su merchandising, a su manera de ser, su manera de vestir, etcétera, etcétera, ¿no? Y en mi caso no, en mi caso es mi legado un poquito, lo que materializo es lo que intento inyectar, ¿no? Alimentar, ¿no? Para que eso, por eso digo que muchas veces certificaciones, internet también es un gran portal que te puede ayudar. Siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, un pequeño detalle, a lo mejor comprometido, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial es algo que todo el mundo ahora, pues yo os puedo decir libremente
que no estoy nada a favor de que utilicen mis imágenes para el estudio. De hecho, hace poco pues, ya tramité en el copyright de que no se utilizara las imágenes ni mis textos para el tema de la experimentación de la inteligencia artificial. No digo que sea una cosa negativa, pero que yo no confío. No confío porque yo soy un artesano, entonces he visto cosas hechas por inteligencia artificial que están muy bien hechas, pero yo creo que la educación en el tema de la pintura es muy interesante verlo en directo, ver la plástica, ver los materiales, y es otra cosa, es distinto. De ver, porque si no nos educan para saber lo que es una impresión en un lienzo, porque hay unas impresiones en lienzos que parecen pinturas, pero ¿qué ocurre? Que como no nos están educando en la actualidad para saber lo que es un cuadro original, auténtico, en la autenticidad de esas cosas, pues hay veces que te la meten, y te venden un cuadro que no es una pintura real, O sea, sí, se habla muchas veces, ¿no?, de que hay cuadros expuestos que no son los reales, ¿no? Y que... Sí. Bueno, en ese caso sí que es cierto que están los copistas, es verdad, eso es un dato muy interesante el que acabas de afirmar, y es cierto, pues ese cuadro no va a estar, esa Gioconda, no va a estar el original por protección. Entonces hay unos copistas majestuosos que hacen una réplica exacta, porque ya sabéis que tú puedes ir al Museo del Prado con una cita, que te dan un permiso, copiar la obra, pero nunca debe ser al mismo tamaño. Tiene que ser o más pequeñita o más grande, y un tanto por ciento, para evitar el tema de las falsificaciones y todo esto, ¿no? Entonces, pues claro, eso es una manera de protección. Sí que es cierto que el tema de la pintura es muy compleja, pero yo creo que ahí sí que no advertiríamos. Pero el alma que tiene esa obra sí que educacionalmente, si a ti te enseñan, al final la humanidad lo logramos discernir. Lo que pasa es que en la época que estamos, que es una época muy tecnológica, estamos más, y sobre todo la inmediatez, no respiramos y nos ponemos enfrente de la obra y intuimos, porque esa intuición la vamos teniendo cada vez más apagada. Entonces sí que es cierto que coges la tablet y ya sabes, porque a mí me gusta la tecnología, y de hecho en el tema de la pintura he hecho cosas tecnológicas también, por ejemplo con el paintbrush en Arco, una vez estuve por medio del Gobierno de Aragón, hice unas recreaciones muy curiosas por medio de una pantalla CPU gigante y tal, pues hice con el tilt brush, hice pues unos dibujos, una transformación de un hombre en escarabajo, y me lo pasé pipa. Fueron, no sé si fueron 6 meses de entrenamiento para aprender un poco esa herramienta, ¿no? Porque son herramientas, o incluso el manejo del After Effects para hacer videocreaciones, ¿no? O sea, quiero decir que también estoy un poco al tanto de lo que hay, pero yo os aseguro que el amor en mi vida es la pintura. Qué bueno. Pues nada, George, tenemos que dejarlo aquí. Yo me estaría escuchándote toda la tarde, ¿verdad? Es que es... Ay, bueno. Te transmití una paz, yo que no tengo mucha idea de arte, de verdad que me has abierto la mente, me has abierto un mundo muy diferente, la verdad. Pues muchas gracias a vosotros por la entrevista y me siento muy bien acogido. Gracias. Pues hasta la siguiente. Hasta ahora. Hasta ahora.